el VIH-Sida como tal, pues es una enfermedad que al parecer pues la gente cree que ya desapareció porque tuvo su boom por allá en los años 80, 90, muy fuerte en el 90 y digamos que continuó en la década del año 2000, 2010 y poco a poco, digamos, en la medida que fueron apareciendo tratamientos que pudieron disminuir la carga viral en las personas, pues como que se hizo mucho más tranquilo, la gente ya no veía que un familiar, un amigo se moría de VIH-Sida y entonces decía ya no existe la enfermedad. Hoy digamos que estamos ante un resurgimiento en los últimos 3 años, donde hemos pasado de tener en promedio una incidencia anual de 13 casos, como fue en el 2019, de pronto estos han ido aumentando a medida que van llegando de una manera casi que triplicando las cifras que traíamos. O sea, en 2020 ya fueron 40 casos, 46 2021, 2023 también como 43, y hoy en día digamos que lo que hemos visto es el aumento de casos y en población joven de menor de 30 años, lo cual nos llama mucho la atención, sobre todo cuando hacemos las juntas directivas donde está la alcaldesa, donde está el secretario de salud y vemos la incidencia de casos en ASME que nos ha llamado mucho la atención. Esas fueron las palabras del gerente de Quilisalud, Carlos Gabriel Quiñones, tras el alto aumento de casos de VIH-Sida en el municipio de Santander de Quilichao, pues Proclama Cauca y Valle hizo la tarea de entrevistar a los encargados de los entes de salud del municipio, donde los índices de los datos son muy preocupantes. Bueno, es importante tener en cuenta que el VIH, que es ocasionado por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, hoy en día es un problema en salud pública a nivel mundial. Cada vez estamos detectando nuevos casos de la infección en todos los países, no solamente en Colombia. Tener en cuenta que la infección no tiene cura, sin embargo, de acuerdo a que hoy en día nuevas tecnologías han avanzado con el fin de diagnosticar, tratar y controlar el VIH a través de las atenciones eficaces. Hoy en día el VIH se considera una enfermedad crónica y las personas tienen larga vida y pueden llevar una vida saludable. Viendo datos estadísticos nacionales, tenemos que la tasa de incidencia por VIH-Sida desde el año 2018 tiene una tendencia hacia el aumento, pasando de 30,0 casos por cada 100.000 habitantes a 37,1 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2022. Es importante tener en cuenta que en el año 2020 tuvimos una disminución de casos debido al impacto de la pandemia y por diferentes, podemos decir, acceso al servicio de salud, el cual no quiere decir que hoy tenemos un aumento de casos o una pandemia de casos, sino que probablemente esos casos que no habían sido diagnosticados en el año 2020 están siendo diagnosticados en el año 2021 y en el año 2022. Hablemos ahora de las cifras aquí en el municipio de Santander de Quilichao, porque como te conté hay un alza bastante grande en cuanto a cifras de VIH y SIDA en este municipio. ¿Qué datos nos tienes, Caro? En cuanto a los datos del municipio de Santander de Quilichao, el panorama es muy similar al nivel nacional. Tenemos que, revisando datos absolutos, desde el año 2008, la tendencia es hacia el aumento, teniendo en el 2022 39 casos y con una variación hacia el aumento de un 64%, perdón, de un 30% con respecto al año 2021. Esto se hace una depuración porque todos los datos considerados como procedentes del municipio de Santander de Quilichao son los que elegimos para analizar nuestras tasas de incidencia. Sin embargo, podemos observar que a nivel departamental Santander de Quilichao sigue siendo el segundo municipio con el mayor número de casos hasta el momento. Ahora, ya revisando las tasas de incidencia ajustadas, lo que quiere decir es teniendo en cuenta la población base de nuestro municipio de Santander de Quilichao, la tasa de incidencia desde el año 2018 estaba en 19,0
pasando a 2019 a un 22,48% y teniendo el mismo panorama en el 2020 hacia la disminución por el impacto de la pandemia. Seguidamente en el año 2021 vuelve a aumentar a un 26,2% por cada 100.000 habitantes y en el 2022 en un 33,74%. Hay que tener en cuenta que no hemos terminado el año, pero al mes de octubre tenemos una tasa del 32,7% por cada 100.000 habitantes. Es decir, que se presentan 34 casos por cada 100.000 habitantes en el municipio de Santander de Quilichao. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, como lo dijo mi compañera anterior. Lo que hace este virus es crear una infección que se llama el SIDA, ¿listo? Crea unos signos y síntomas muy parecidos a los de la gripe, como sudoraciones nocturnas, fiebre, también podemos presentar calambres, supuraciones cutáneas, inflamación de ganglios. Cuando el sistema inmunológico se debilita aún más, ya podemos presentar lo que son tos, diarreas, pero son todos unos síntomas como asociados o más conocidos como cuando a la persona le da gripa, ¿listo? Entonces por eso a veces se puede confundir, entonces cuando una persona empieza a presentar estos síntomas o signos más constantemente, es necesario que esa persona acuda a un centro de salud para poder realizarse una prueba rápida de VIH. ¿Cuáles son los grupos de población más afectados? Los grupos de población más afectados en su mayoría son hombres. Tenemos que aproximadamente el 95% de los hombres son diagnosticados con VIH, ¿sí? A comparación de las mujeres. De acuerdo al mecanismo de transmisión, el primer mecanismo en el municipio de Santander de Quilichao es la sexual, especialmente en grupos heterosexuales, seguido de la homosexualidad, y en menor proporción tenemos la bisexual y accidentes de trabajo, que solamente es aproximadamente 1,2%. Yo creo que esto se da en términos de las relaciones sexuales sin protección. Sumado a ello tenemos, digamos, sin protección nuestra, y tenemos un aumento de población, sin querer estigmatizar, un aumento de casos que han venido de otros países y que al tener relaciones con colombianos tenemos ese aumento de casos. O sea, no solamente pues, y quiero ser claro, no estigmatizar, por eso no digo ninguna procedencia, pero sí tenemos unos casos de población extranjera que son pilares fundamentales en vigilancia, porque hay gente que está un periodo por acá, luego se va a otro municipio, luego a otro municipio, y entonces se empieza a expandir la enfermedad al tener relaciones sexuales sin protección. Digamos que Quilisalud como tal es una empresa social del Estado que brinda atención a una población X que la ha contratado una EPS. Entonces, regularmente nosotros no hacemos actividades masivas, hacemos actividades dirigidas a una población. En este caso, por ejemplo, tenemos población contratada del régimen subsidiado de Nueva EPS, de ASME Salud, de Ensanar, de AIC, y a esa población nosotros le hacemos actividades. ¿Qué actividades hacemos? Hacemos tomas con pruebas rápidas a cierta población, ¿cierto? Por ejemplo, mujeres en embarazo, población que quiera que se le haga una prueba rápida de VIH, se le hace la prueba rápida de VIH, ¿cierto? Pero no en forma diferencial. Aquí lo que más se hace son actividades educativas. Creo que debemos junto con el municipio, de visualizar nuevas estrategias en términos de poder entregar métodos como fuera de la educación, a pesar de que recibamos información y se nos presenta la oportunidad de tener una relación, la vamos a tener, ¿cierto? Y de pronto no tenemos accesibilidad a un condón. Entonces, yo creo que debemos de volver a esas actividades que hacíamos por allá en los 90, donde entregábamos preservativos masivamente para que nuestros jóvenes y las personas que no tengan accesibilidad económica lo puedan adquirir y puedan tener una relación sexual protegida.
¿Qué factores se han identificado como impulsadores del aumento de la enfermedad del VIH y el SIDA aquí en el municipio? Ok, bueno, en el municipio de Santander de Quilichao hay unos factores que han aumentado la transmisión del VIH-Sida. Uno de ellos es las relaciones sexuales sin protección, también el hecho del alto consumo de alcohol en los jóvenes, ya que esto afecta pues la capacidad de tomar decisiones. También hemos visto el hecho de que en Santander de Quilichao se crea un estigma social de los jóvenes para poder acercarse a una IPS y poder preguntar o acceder a estos servicios de salud, como la entrega de preservativos, la información que se le da a los jóvenes para cuando desean iniciar su vida sexual. Entonces crea esa desinformación que hace que haya un aumento en la enfermedad del VIH-Sida. ¿Qué medidas o estrategias se están tomando para poder tratar este aumento? Ok, se está trabajando de la mano con todas las IPS del municipio de Santander de Quilichao en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas, que es el PIT municipal. Estrategias como toma de pruebas rápidas con la población migrante y habitantes de calle, y también se ha trabajado con la Mesa de Mujeres Empoderadas, con la población sexodiversa, que es la población LGBTQ+, también para toma de pruebas rápidas, y se está haciendo una estrategia muy chévere que es toda la información de los gastrobares. Sí, se está trabajando con los bares y las discotecas del municipio para crear como esa información en esos ambientes donde hay más flujo de jóvenes, ¿no? Se está trabajando con los dueños de los establecimientos y con las personas que están pues consumiendo licor en esos establecimientos. Se están haciendo estrategias como un sello que se está colocando en las servilletas o en los licores que estas personas consumen, que tienen información sobre dónde se pueden acercar a tomar pruebas rápidas, y que tiene también información de qué es el VIH y qué se puede hacer en caso tal. También se están entregando calendarios en esos establecimientos, que el hecho es que la idea es que se coloquen pues en un lugar que sea visible para las personas que estén frecuentando el lugar, y se está pues dando información a las personas que estén en el lugar. ¿Qué recomendación entonces se le da a todas las personas para que por favor se cuiden ante esta enfermedad, y no solo esta enfermedad, varias enfermedades de transmisión sexual? Listo, como medidas de prevención tenemos primero que todo el uso de condones en las relaciones sexuales, ya sean anales o vaginales. También se recomienda el hecho de hacerse una prueba rápida, ya sea una vez o más de una vez, en caso de que estén expuestas a más factores de riesgo. A ver, que el VIH sí ha estado con nosotros, que esa no se ha ido, es lo primero que yo quiero dar claridad, y que por lo tanto tenemos que ser responsables con nosotros y con las personas que nosotros queremos. Y esto, sexualmente responsable, es utilizar métodos de barrera de protección, o sea, métodos de barrera de protección como el preservativo. Ese es un método que nosotros no podemos dejar de usar. Esa es una recomendación dada, porque una cosa es planificar para no quedar en embarazo, para no ser padre o madre, ¿sí? Y otra cosa es utilizar un método de protección de barrera, como es el condón, que evita que esos flujos, tanto vaginales como el esperma, que pueda estar contaminado, vaya a entrar en contacto con nosotros y adquirir el virus.